Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Está conmigo, iglesia? Gloria a Dios. Saque su Biblia como lo hace cada domingo. Y estamos en la serie Al Mundo Paz. Y seguimos hablando de la paz. Pero hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando perdemos la paz. ¿De qué vamos a hablar? De lo que sucede cuando ¿qué? Perdemos la paz. Nuestro pastor principal, el pastor Héctor Jiménez, el domingo pasado nos dio un punto que dio parte a esta predicación. ¿Qué pasa cuando un cristiano pierde la paz? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha perdido el control remoto del televisor. Levante la mano y reconozcamos con toda sinceridad cuántos hemos perdido la paz por el control remoto. ¿Cuántos? Increíble. El control remoto, cuando se pierde y uno quiere ver algo, es horrible, y lo busca uno 1200 veces y en el mismo lugar y no lo ve. Lo peor es que está ahí, pero no lo podemos ver. ¿Qué siente un hombre? A las mujeres también les pasa, pero más a los hombres. ¿Qué siente un hombre cuando encuentra en sus manos el control remoto? Después de haberlo buscado como por media hora. Es como si a uno le hubieran dado la Copa Mundial, ¿cierto? Uno se agacha y ese aparatico tan pequeño lo coge uno y siente una paz profunda. Y ahí es cuando la esposa dice: no vamos a ver lo que tú quieres. Ay, Jesús, mejor no lo hubiera encontrado. No, mentiras. No, estoy bromeando. No voy a decir, estoy bromeando. Pero ¿cuántos hemos perdido plata alguna vez? Que tenemos que, y vamos caminando, llevábamos nuestro billetico, nuestras monedas, teníamos que pagar algo. O a alguien le ha pasado como yo, que tenía la plata guardada, fui y pedí todo lo que tenía que pedir, y cuando llegué el Señor me dice: bueno, le recibo su dinero. Me toqué y ya no estaba la plata. Qué momento más incómodo, ¿no? ¿Alguien ha perdido dinero? ¿Qué siente uno cuando se le pierde el dinero? Yo no he visto al primero que diga: gloria a Dios, se me perdió el dinero. Aleluya, perdí 100,000, gloria a Dios. No, yo no he visto al primero. Empieza un sinsabor, ¿no? Y empieza uno a engañarse a sí mismo. Y empieza uno: pues alguien que los necesitaba los va a encontrar. Gloria a Dios, por algo pasan las cosas. Ya vendrán cosas mejores. Si a mí se me pierden 100,000, el Señor me dará 1,000,000. Pero por dentro, el corazón está perdiendo ¿qué? La paz. Por dentro uno está diciendo: ¿por qué a qué horas lo metí ahí? ¿Por qué? ¿Dónde sería? Y uno tiene tanta fe que se devuelve por donde vino, ¿cierto? ¿Sí? Y empieza uno a recordar los pasos. Empieza uno por aquí y uno tiene fe, ¿cierto? Porque empieza a mirar por todos lados y empieza a mirar a los que van pasando, y uno: ese tiene mi billete, ese tiene mi billete, ese tiene mi billete. ¿Cuántos han perdido las llaves de la casa? Cuando yo era niño, todavía sigue siendo muy niño. ¿Qué pasa? Cuando yo era niño, mi mamá me amarraba las llaves con un cordón de tenis y me lo metía entre la camisa del colegio. ¿A alguien también le hicieron eso? Esos fueron los primeros bling bling que se conocieron. Y cuando yo jugaba, yo llegaba a mi casa y como mamá estaba trabajando, pues nosotros teníamos que llegar, calentar el almuerzo. Lo primero que decía mi mamá es: cuando usted llegue, abre, cierra, echa seguro, lava la loza, se quita el uniforme, hace tareas, y cuando yo llegue lo quiero ver en pijama. Bueno, listo. Pero como mamá no estaba, yo empecé a jugar piquis. El uniforme se volvía negro, los mocos me corrían aquí negros, así el sudor, todo. Y cuando iba a abrir la puerta, se me habían perdido ¿qué? Las llaves. Eso es como el apocalipsis. Venía la gran tribulación para mi vida, porque no había lavado la loza,
me había quitado el uniforme, no había hecho tareas, ni me había puesto la pijama. Intentaba buscar esas llaves por donde pudiera, pero nunca las encontraba. ¿Por qué hablo de todos estos ejemplos? Porque eso demuestra que somos personas que perdemos la paz rápidamente. Y tenemos que reconocer que aún siendo cristianos, que aún leyendo la Biblia y orando en lenguas, que aún predicando el evangelio, que aún orando en la madrugada, nosotros somos personas que perdemos la paz constantemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se trata aquí de decir que la paz de Dios permanece completamente con nosotros. Gloria a Dios por los que pueden lograr eso. Pero yo, aún siendo pastor, siendo siervo, siendo esposo, siendo hijo, pierdo la paz rápidamente. Y a veces no la encuentro con facilidad. Vivimos rodeados de muchas cosas que tienen como intención robarnos la paz, pues el enemigo sabe todo el daño que puede provocar cuando un hijo de Dios pierde la paz en su corazón y en su mente. ¿Quién sabe el daño tan profundo que puede lograr? ¿Quién? Satanás. El diablo sabe que cuando un hijo de Dios pierde la paz, es una presa fácil para que él caiga en las mentiras. El diablo es astuto y persistente. El diablo no se esconde tras las montañas. El diablo flota por los aires espirituales y está allí mirándote, esperando el momento en tu casa, en tu trabajo, en el taxi, en el bus, en la calle, esperando cómo robarte la paz. ¿A alguien le han robado la paz en algún lugar? Wow, impresionante. En Transmilenio no solo le roban la paz a uno, le roban muchas otras cosas. Por eso el enemigo está constantemente buscando la manera de robarnos la paz. Y para ello, escúcheme muy bien, iglesia, no escatima en ataques, en provocaciones, en situaciones que debemos aprender a enfrentar con el fin de hacerle entender al enemigo, levante su mano conmigo, que lo que dice la palabra es cierto. Por más que el diablo quiera robarme la paz, por más que él quiera levantarse, la palabra de Dios dice que es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén, iglesia. Aleluya, Padre. Eso dice tu palabra. Y todos decimos gloria a Dios. Pero qué difícil aplicar esto en nuestras vidas. Todos decimos eso dice la palabra. Pero si analizamos lo profundo del corazón, aunque sepamos esa palabra, en el momento en que el enemigo roba nuestra paz, se nos olvida. ¿Está conmigo? Por eso hoy Dios, como siempre, insiste en hablarnos, porque las personas podemos fallar. Escúcheme muy bien. Los pastores pueden faltar, los amigos pueden callar, pero nuestro Dios nunca abandonará a aquellos que le buscan. Amén, iglesia. Como pastor, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como esposo, he vivido momentos en los cuales he sentido muchas veces que estoy solo. He sentido muchas veces en mi diario vivir que no tengo la fuerza para soportar los desafíos que están por delante. Y he llegado al punto de pensar que Dios se equivocó al escogerme a mí para hacer cosas. Porque me pregunto, ¿cómo puedes usar a alguien que pierde la paz tan pronto? Y entonces el Señor me dice, nunca se ha tratado de ti, siempre se ha tratado de mí. Porque tu paz no está en lo que tú puedes controlar, tu paz está en lo que yo puedo controlar. Amén. Aleluya, ¿alguien cree eso?
No sé a usted, pero a veces pienso que no tengo la fuerza para enfrentar los problemas financieros, para enfrentar la enfermedad de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo. A veces no creo no tener la capacidad de lograr superar las adicciones, superar el ataque demoníaco que Satanás ha venido a traer a mi vida. A veces me siento débil, a veces me siento desconsolado y no puedo ocultárselo a nuestro Dios. Soy un hombre que pierde la paz con facilidad. Y contarle esto a usted no me hace débil. De pronto en otra congregación me prohibirían hacer esto y dirían: pastor, no devele sus debilidades. Pastor, no le diga a la congregación sus debilidades, porque hay iglesias que quieren hacer ver a los pastores como alguien inalcanzable, como un extraterrestre santo intocable. Pero mi pastor me ha enseñado que aunque tengamos un título pastoral, seguimos siendo humanos, seguimos siendo carne. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso. A veces, como le digo, camino por la calle y pregunto: Dios, ¿cómo puedes usarnos para hacer tantas cosas? Y esto ocurre cuando pierdo la paz en mi vida. Todos estos pensamientos de que no podré, de que el ministerio me va a quedar grande, de que mira lo que está pasando en mi casa, de que hoy me siento enfermo, de que las finanzas no están alcanzando, de que mi hermano me miró mal, que el hermano no le gusta como yo predico, que me cansé, que mire que el pastor no me saludó, que mire que la alabanza no sonó como yo quería. Todos son argumentos que vienen a tu vida y demuestran que pierdes la paz con facilidad. Cuando empezamos a pensar de esa manera, es porque la paz está empezando a desgastar, está empezando a irse de nuestras vidas. Y lo malo no es que la paz empiece a acabar, lo malo es que la paz se acabe totalmente. Porque si se acaba la paz en tu vida, significa que Dios dejó de obrar dentro de ti. Amén, iglesia. Pero eso no es lo que Dios hace. Dios no abandona a aquellos que ama. Amén. La palabra paz se encuentra unas 430 veces en la Biblia. Escúcheme bien, ¿cuántas veces aparece la paz, la palabra paz? Eso implica que Dios tiene una gran importancia en esta palabra. Para Dios es muy importante la paz. Por eso tantas veces se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso tiene una implicación profunda. De hecho, uno de los nombres de Jesús o de Dios es príncipe ¿de qué? De paz. Pero también hay un nombre en la Biblia que me gusta mucho, que es Shalom. Jehová es mi ¿qué? Mi paz. Diga conmigo: Jehová, Shalom. Jehová es mi paz. Es decir, que uno de los nombres más poderosos de Dios es paz. Y cuando yo comprendo que tengo un Dios de paz, es porque yo necesito ir a Él a pedírsela cuando la sienta que está perdiéndose en medio de las circunstancias. Amén. Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. He predicado de esta parte de la Biblia tantas veces. Yo decía: Señor, de nuevo. Y me decía: sí, porque aunque tú hayas predicado esta palabra varias veces, basado en esta palabra, siempre habrá algo nuevo para nosotros. Amén. Y dice la palabra en Mateo capítulo 8 versículo 23. Dice: Jesús calma la ¿qué? La tormenta. ¿Qué poder tiene nuestro Dios calmar qué? La tormenta. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Versículo 24. De repente se desató sobre el lago una fuerte ¿qué? Tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús, ¿qué hacía Jesús, iglesia? Dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, nos estamos ahogando, gritaron. Y se levantó Jesús diciendo: ¿por qué tienen qué? Miedo.
Preguntó Jesús: ¿tienen tan poca qué? Fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es ese hombre? Hasta el viento y las olas que lo obedecen. Y yo no quiero hacer énfasis en la tormenta, porque ya hablamos de la paz en medio de la tormenta. Yo quiero que la palabra nos hable de la actitud y el comportamiento de los discípulos en medio de la tormenta. Hoy no voy a hablar de la tormenta. Hablaremos del corazón de aquellos que enfrentamos las tormentas. Y la palabra nos dice que hay una situación. Todo estaba en calma. Y el contexto de esta palabra dice que Jesús venía de sanar a la suegra de Pedro. Venía de hacer milagros. Venía de sanar un paralítico. Capítulos anteriores nos está diciendo la palabra que el poder de Jesús se estaba manifestando sobre la tierra. Y en medio de esta manifestación el Señor les dice: vamos a dar un paseo en la barca. Vamos a cruzar al otro lado de la barca. Pues si yo estoy con el hacedor de milagros, si yo estoy Jesús en la barca, ¿usted se sube confiado o desconfiado? Si Jesús hoy viniera a este lugar como vino y le dijera: oiga, vamos a dar un paseo en un carro, vamos a ir a hacer la obra del Señor. Yo he visto los milagros, he visto tus sanidades, Señor. Yo me monto confiado o desconfiado en ese carro. Pues es obvio. Y yo creo que los discípulos se montaron. Había un día esplendoroso. Había calma. El mar estaba en calma. Y Jesús le dice: vamos a subirnos en esta barca y vamos a meternos al mar. Pues yo me subo confiado. Digo, pues estoy con el jefe, estoy con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Qué me puede pasar? Pues nada. De pronto que me mareé, porque yo sí me vomito en todo, sí. De pronto me mareé. Pero lo máximo que me puede pasar es eso. Y yo quiero que veamos un primer punto. Cuando perdemos la paz, las circunstancias se hacen invencibles. Cuando perdemos la paz, ¿qué pasa? Las circunstancias se hacen ¿qué? Invencibles. Entonces decimos: ¿yo cómo voy a conseguir la plata para pagar esa deuda? Cuando perdemos la paz, diremos: entonces ¿cómo voy a pagar la universidad? Cuando perdemos la paz, empezamos a decir: ¿qué vamos a comer mañana? Cuando perdemos la paz, empezamos a decir: la agenda del especialista está para entre 2 meses. ¿Qué va a pasar conmigo? Cuando perdemos la paz, las cosas se hacen invencibles. Versículo 24 del pasaje que estamos estudiando. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas tan grandes que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. No se lo dijeron prudentemente, gritaron. Es decir, que este pasaje nos muestra una situación difícil, una situación que suele robarle la paz a cualquiera. Y uno podría leer esta palabra y decir: wow, qué discípulos tan miedosos, qué discípulos tan cobardes. Si allí estaba Jesús, tú y yo hemos perdido la paz sabiendo que Jesús está a nuestro lado. Amén. Entonces, cuando yo hablo de que he perdido la paz, nunca estoy diciendo que Jesús se ha ido. Nunca estoy diciendo que Jesús me ha abandonado. Está pasándome lo mismo que este pasaje. Aunque Jesús está allí, aunque Dios no me ha abandonado, el que empieza a perder la paz soy yo. Porque Jesús estaba durmiendo mientras yo veía como el agua entraba y me ahogaba. Y yo creo que al principio vieron esa tormenta y dijeron: no, somos pescadores. La mayoría que estaban ahí eran ¿qué? Pescadores. No, eso es dice el dicho popular: eso es un espantabobos. Sí, cuando empieza a llover, espantabobos terminaron lavados. Y entonces dice que hay una situación en este pasaje.
Y yo creo que empezó a llenarse el agua y Pedro decía: no, tranquilos, ahí está el Señor, ¿qué nos va a pasar? No, tranquilos. No, mire, el agua tan solo lleva 10 centímetros, tranquilos. Pedro, ya llevan 20. Ya tengo las rodillas cubiertas. ¿Usted perdería la paz o no? ¿Sí o no? Claro. Dice que estaban tan desesperados porque sentía que se ahogaban. Y yo no sé si alguno, como a mí, cuando aprendimos a nadar como los ladrillos, siempre para el fondo, ¿cierto? Sentimos esa sensación de estar ahogados. Es la sensación más que horrible. Entonces, estos estaban ahí. Cualquiera de nosotros perdería la paz en estas circunstancias. Cualquiera de nosotros. Y dice entonces, lo primero que podemos analizar de este pasaje bíblico es la situación en que estaban viviendo los discípulos. Todos voluntariamente habían decidido seguir las órdenes de Jesús, pues fue Él quien los invitó a cruzar este lago. Todo estaba muy bien, podríamos decir cualquiera de nosotros: Jesús está en la barca en la que estoy, a mi lado está el hombre que ha hecho milagros, que ha levantado a los enfermos, yo he visto lo que ha hecho el Señor, el mar está tranquilo, ¿qué puede pasarnos? Pues estoy con Jesús, ¿qué puede suceder? Pero dice la palabra que de repente, sin pensarlo, de un momento a otro, se desató una fuerte tormenta con olas tan grandes que comenzaron a llenar la barca. Y es en este momento el que quiero enfatizar, pues estamos a punto de comenzar a ver la reacción de los discípulos frente a lo que está comenzando a suceder alrededor. Y lo que podemos ver es una escena donde los que estaban en la barca comienzan a experimentar la pérdida de la paz en sus corazones. Su realidad estaba viéndose alterada, las condiciones climáticas estaban cambiando, el agua estaba entrando por cantidades llenando la barca, el desespero estaba llenando sus mentes, y el padre de mentira no iba a perder la oportunidad y comenzó a decirles: ustedes se van a ahogar, ustedes no van a pasar, ustedes no van a llegar, ustedes van a morir. Porque cuando un hombre pierde la paz, el diablo comienza a obrar en su vida, comienza a decirte que no vas a ser sano, que tu familia no va a cambiar, que no va a haber provisión. Pero nosotros no escucharemos más al diablo, empezaremos a escuchar al Dios de la verdad, al Dios todopoderoso. ¿Alguien cree eso? Aleluya. Cuando empezamos a perder la paz, la voz de Dios comienza a apagarse. El Señor estaba acostado pero no hablaba. El Señor estaba ahí como si no estuviera, pero yo sí escuchaba la tormenta, yo sí escuchaba el viento golpeando, yo sí podía ver cómo el agua subía. Ellos podían sentir el desespero. Cambiaron la paz de Dios, cambiaron la paz del Señor por el desespero, por la mentira, por el desánimo, por la necesidad, y empezaron a gritar: nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando la paz comenzamos a perderla, empezamos a escuchar al enemigo y empezamos a cambiar la paz de Dios por el desespero del diablo. Empezamos a cambiar la paz de Dios por el desespero de las deudas. Cambiamos la paz de Dios, aunque Él está allí, aunque Él está durmiendo, aunque Él está en mi barca. Empiezo a cambiar y pongo mi mirada ya no en el Jesús que está dormido, sino en la tormenta que está intentando ahogarme. ¿Está conmigo, iglesia? ¿A alguien le está hablando el Señor? Y lo que podemos experimentar y ver en los discípulos es la pérdida de la paz en sus corazones. Como le dije, cambió su realidad. Sí, estaban con Jesús, estaban ahí, pero es que andar con Jesús no significa que todo esté bien. Andar con Jesús no significa que no tendremos momentos de tormenta o momentos donde perdamos la paz. Lo que tenemos que recordar es que en medio de las tormentas, en medio del desespero, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis más grande, Jesús está en mi barca, no estoy solo y venceré. Amén, iglesia. Eso es lo que nos dice Dios.
Y ¿cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Preguntémonos esta mañana. A pesar de saber que Jesús está en nuestras vidas, comenzamos a perder la paz por las circunstancias. Lo que estás viviendo en tu trabajo, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus emociones, eso que estás viviendo está intentando robarte la paz. Y la pérdida de paz, al perderla, nos estamos haciendo vulnerables, nos estamos haciendo débiles. Pero aunque seamos débiles, el Señor nunca nos abandonará, amén. Porque la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Es decir, que es una palabra para los débiles, para esos que hoy podemos reconocer que perdemos la paz rápidamente. Yo he salido de mi casa tan feliz después de haber desayunado arroz con huevo, declarado entre los 100 platos más influyentes de Latinoamérica, gloria a Dios Padre, y entre los más baratos, gloria a Dios Señor, y entre los más deliciosos. He salido yo a caminar y salgo bien. De hecho, le voy a contar algo. He venido a predicar y antes de salir he perdido la paz por una media. Porque el traje es azul y solo encuentro medias amarillas. Y la pregunta es: esposa mía, ¿dónde están las medias? Y mi esposa me dice: pues ¿dónde se las quitó? Pues no sé, porque tú eres la que lava. Ah, te estás dando cuenta que yo soy la que lavo porque usted nunca me ayuda a lavar la ropa. Y entonces empiezo a perder la paz. Y empieza uno como a disimular: no voy a perder la paz, no la voy a perder. Me podré poner las medias amarillas, nadie se va a dar cuenta. No, pero por dentro he perdido la paz y mi carácter del viejo hombre empieza a salir. Con que está diciendo que no le ayuda a lavar la ropa. Entonces, ¿quién paga las cuentas? Pues entonces lo que yo hago no vale, dice mi esposa. Y cuando nos damos cuenta, una media fue lo que Satanás usó para robarme la paz. Y muchas veces ni siquiera es Satanás, es mi carácter y mi comportamiento, mi temperamento, que necesita correr a los brazos de Jesús para ser transformado. Amén. Aleluya, Padre poderoso. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: te guardaré en completa ¿qué? Paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué empezó a perderse en los discípulos? La confianza en Jesús. Y yo quiero que más de uno diría: hola. Yo creo que más de uno le echaría agua y a ver si se despierta, que nos estamos ahogando y está durmiendo. Hasta que algún valiente diría: vamos a despertarlo. Jesús, nos estamos ahogando. Jesús, mira, ¿por qué sigues durmiendo si me estoy ahogando? Jesús, ¿por qué no dices nada? El agua ya está por el cuello. Jesús, levántate. Cuando uno pierde la paz, empieza a agarrarse con Dios y empieza a echarle la culpa a Jesús. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Le ha pasado eso? Sí. Si yo soy tan bueno, si yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo adoro, yo doy a los pobres, yo me baño los dientes, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Le ha pasado eso? No, reconózcalo, ¿le ha pasado o no? Bueno, entonces nos ha pasado. Porque cuando perdemos la paz, segundo punto, el temor viene. Entonces ellos hicieron de la tormenta algo invencible. No podemos, es muy grande, nos vamos a ahogar. Cuando uno pierde la paz, las cosas que parecen pequeñas se vuelven gigantes, insuperables, inalcanzables. Pero Jesús está allí
para cambiar esas cosas grandes. Esas cosas que para nosotros parecen insuperables, las convierte en pequeñas cosas. Nos hace volar como las águilas y desde lo alto los problemas se ven más pequeños. Amén. Entonces, cuando yo comprendo que cuando pierdo la paz las circunstancias se hacen invencibles, comprenderé que cuando tengo paz las circunstancias se hacen ¿qué? Pequeñas. Y yo no he visto el primer hombre que encuentre el control rápidamente en medio del caos. Y a mí me ha pasado que por la ansiedad de encontrarlo, lo que hago es desordenar más. Y cojo la cobija y digo, pero es que yo lo vi aquí la última vez. Y cojo así, levanto y empiezo a buscar. Hasta en las ollas busco como loco. ¿Será que alguna vez lo dejé metido en la olla? ¿Será que estará entre los frijoles? ¿En dónde metí ese control? Y busque de nuevo y mi desespero y todo, y no encuentro las cosas. Pero cuando mi esposa me dice y me mira serio y me dice, cálmate. ¿Algún esposo o su esposa le ha hablado así? ¿No? Ay, reconózcanlo. ¿Sí? Mi esposa me ha tenido que decir, cálmate. Y yo, qué básico. Es que no encuentro el control. Y ya van a la mitad del programa. Entonces me dice, búscalo con tranquilidad. No es el fin del mundo. Es que ella no alcanza a comprenderme. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo empiezo a escuchar la voz sabia y empiezo a buscarlo con tranquilidad. Y cuando hago las cosas con tranquilidad, oh sorpresa, aparece ¿qué? El control. Porque ya no estoy cegado por el desespero, ya no estoy cegado por la rabia, por el enojo. Ahora tengo paz, y cuando tengo paz puedo calcular las cosas. Me recuerdo bien de donde lo dejé y me doy cuenta que lo metí debajo de la almohada. ¿A alguien le ha pasado eso? Eso significa que cuando perdemos la paz necesitamos tener un tiempo, buscar a Jesús que nunca se va y no me critica por perder la paz y me dice, perdiste la paz, bueno, en mí puedes encontrarla, ven todas las veces que quieras, yo te daré la paz cada vez que la pierdas, encontrarás el control remoto y me darás la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Gloria a Dios. Entonces cuando perdemos la paz viene el temor. Si me acabó el tiempo. Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlos. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Jesús tiene una particularidad que es discernir los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿Sí? Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Por eso puede reprender directamente y va al punto de lo que estaban sintiendo sus discípulos. No les dice, están mareados, se están lavando, necesitan un impermeable. No, les dice, ¿por qué tienen qué? Miedo. ¿Por qué tienen miedo? Pero no se imagine como nos están vendiendo la idea muchos predicadores, que Jesús se levanta molesto a decirles, ¿por qué tienen miedo? No, yo no creo que Jesús se haya levantado así. Yo creo que Jesús se levantó y preguntó pasiblemente, ¿por qué tienen miedo? Porque a veces nos venden una característica de Jesús bravo, molesto. Pero Jesús nunca va a juzgarte y a criticarte por perder la paz. Amén, iglesia. Tu esposo puede criticarte, las demás personas pueden criticarte por perder la paz, pero Jesús siempre va a responder a tu falta de paz y se va a levantar para responder y para que tú puedas ser lleno de la paz de Él nuevamente. Amén, iglesia. Siempre recuerda eso. Entonces dice, los discípulos perdieron el control y se lo habían dado a la tormenta, a sus emociones, y al perder la paz el temor había entrado en sus mentes y en sus corazones, y este miedo no les estaba permitiendo pensar con claridad. Una de las características del miedo es hacer que perdamos la paz, y lo peor de dejarle el control al miedo es que el miedo es contagioso. Jesús estaba allí viendo discípulos contagiados de miedo, porque como la paz también es contagiosa, el miedo también lo es.
Si yo le dijera, pues hay gente que aquí le teme a las arañas, levante la mano los que le tienen miedo a las arañas. Los que le tenemos miedo a las ratas. Yo no le tengo miedo a los demonios, no le tengo miedo, y perdón, no tengo miedo a los espíritus ni nada. Pero yo veo una gallina detrás mío y me paralizo. ¿Alguien le tiene miedo a las gallinas? Sí, por fin encontré a alguien. Le tengo un pavor a las gallinas. Cuando están en mi plato no les tengo temor. Pero cuando yo veo una gallina así con esas patas que me da impresión y ese pico siguiéndome, quedo así en stand-by. De verdad, de verdad. No le digo otras fobias que tengo porque se burlaría de mí. Pero las gallinas le tengo un miedo terrible. Y yo no sé cómo hay gente que puede cogerlas. Las coge. ¿Se han visto eso? Y no he visto cómo es que pueden matarlas. Yo creo que eso fue cuando pequeño, que mi mamá iba a hacer en una Navidad una gallina, le quitó la cabeza y la gallina siguió dando vueltas. Así, eso fue terrorífico. Desde allí creo que ya no volví a comer gallina. Está haciendo como hambre. Hoy hay una feria de postres increíbles. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces se llenaron de miedo y cambiaron la paz de Dios por el terror de las circunstancias. Cambiaron la paz por el terror. Una mala inversión para un seguidor de Jesús. Cuando cambiamos la paz por el terror, entonces el que nos gobierna es el terror. Pero en estos tiempos, cuando Jesús vino y entró a nuestras vidas, ya nadie más que Él puede gobernarnos, amén. Puede levantarse el temor más grande, la situación más grande, pero mi corazón ya le pertenece a Cristo. Tal vez estoy atribulado, pero nunca derrotado, dice Pablo. Tal vez dificultades, pero nunca vencido, porque el que habita en mí ya gobierna mi corazón. Y aunque la tormenta, la necesidad y la pérdida de paz sea grande, mi corazón ya está lleno del príncipe de paz. Amén, iglesia. Aleluya, Padre. Jesús había comprendido que sus discípulos habían perdido la paz, que estaban llenos ahora de miedo, de desesperación, de angustia. Por eso Dios quiere que tú no pierdas la paz, porque tu familia necesita, a pesar de lo que estés viviendo, ver a alguien confiando en el Señor completamente. Que cuando ellos gritan, no vamos a salir de este problema, te escuchen diciendo, sí saldremos, porque Jesús está con nosotros. Que cuando alguien en tu familia o a tu alrededor diga que la enfermedad no va a poder curarse, escuche de tus palabras, esperaremos en el Señor y confiaremos, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Que cuando vengan los problemas financieros, que cuando alguien te diga esa deuda no se va a arreglar, ese problema no se va a resolver, puedan escucharte diciéndote a ti, no perdamos la paz, nos mantendremos firmes en la roca que es Cristo, y Él decidirá lo que va a pasar con nosotros, porque Él es bueno y no nos dejará en medio de los problemas. Él será nuestro príncipe de paz, Él será la paz que necesitamos. Esto no significa que no tengamos derecho a tener temor. No estoy predicando esto. Estoy diciendo que aunque perdamos la paz, Jesús estará dispuesto a llenarnos. La palabra no dice que Jesús se lanzó al mar o se fue flotando. Él podía caminar en el agua. Dice, pues defiéndase como puedan, yo me voy caminando porque a mí no me puede hacer nada. Jesús nunca abandona la barca. Lo que hace es reprender la tormenta. Amén. Cuando Jesús nos exhorta con amor, nos corrige, también nos enseña. Y aquí va una de las enseñanzas más grandes para sus discípulos. No tengan temor a las tormentas, no tengan temor a las dificultades. Más bien levántense, tengan fe, no tengan miedo, no pierdan la paz, confíen y el Señor hará gran bonanza. Amén, iglesia. Y entonces dice la palabra en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio ¿qué? Propio. ¿Cómo podemos hallar paz aplicando este versículo?
recordando que aunque haya perdido mi paz, aunque la pierda fácilmente, Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino que me dio un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y ¿qué más? Dominio propio. Y el dominio propio significa tener calma, no perder la paz tan rápido como la pierden allá afuera las personas. Y termino con lo más importante de esta predicación. Cuando ya he comprendido que cuando pierdo la paz las circunstancias se hacen invencibles, cuando he comprendido que cuando pierdo la paz el temor puede apoderarse de mi vida, podré comprender lo más importante de esta mañana, que aunque perdamos la paz, Jesús estará allí para levantarnos. Amén. De pronto otro predicador diría: no pierdas la paz, manténla. De pronto otro predicador diría: nosotros los cristianos no tenemos derecho a perder la paz, porque el que pierde la paz es como el que duda. Pero el Señor conoce lo débil que soy, conoce lo humano que soy. El Señor conoce que pierdo la paz. Por eso me dice: tú no puedes tener paz por ti mismo. Por eso yo me llamo príncipe de paz. Y por eso en la cruz morí por ti, para que cuando pierdas la paz mires hacia la cruz y recuerdes que el príncipe de paz venció el mundo y trajo la paz a este lugar. Amén. Aleluya. ¿Alguien cree eso? Los de la alabanza ya pueden subir, por favor, si son tan amables, porque quiero cerrar diciendo esto: aunque perdamos la paz, Jesús estará allí para levantarnos. Versículo 26 de la palabra que estamos compartiendo. Entonces se levantó. ¿Quién se levantó? O sea, Jesús se quedó dormido. Entonces Jesús no escuchó los gritos de sus discípulos. Entonces Jesús fue indiferente a tu situación. Dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente, así como de repente hubo una gran tormenta, así de repente vendrá la paz sobre tu vida. Amén. Hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen? A pesar de lo que estaba pasando, a pesar de la pérdida de la paz de sus discípulos y el miedo y la falta de fe que estaban en el ambiente, los discípulos despertaron a Jesús y Jesús no permaneció dormido. Se levantó y reprendió la tormenta. Se levantó a defender a los que ama, a edificar a los que ama y a enseñarles a los que ama. Entonces dice la palabra mucho más adelante que estos mismos discípulos tuvieron situaciones donde pudieron haber perdido su paz. Y mi pregunta es: como Pablo, caminando hacia su lugar de muerte, puede sonreír. Y recordaba esta mañana como Pedro, el que estuvo en esta barca, caminaba alegre hacia la muerte. Por fin Pedro entendió que su paz no la marcarían las circunstancias, que su paz era Jesús. Estos mismos discípulos nunca más perdieron su paz. Y se la perdieron, tenían la fuente de paz, el Espíritu Santo, porque Jesús había partido. No perdieron el control como tú y yo lo perdemos. Y esta canción que cantamos esta mañana que dice: tú nunca pierdes ¿qué? El control, quiere decirnos que cuando lo perdemos, Él no lo pierde. Que cuando tú pierdas tu paz, Él no la perderá, y que Él siempre tendrá el control. Amén. ¿Le gustaría terminar adorando esta mañana a nuestro Señor? Póngase sobre sus pies esta mañana. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.